La lluvia caía como un susurro sobre el río Paraná aquella madrugada de noviembre. María Santos caminaba por el sendero lodoso que bordeaba la orilla, con su bolsa de tela colgando del hombro y los zapatos desgastados haciendo ruido contra las piedras mojadas. Eran las 4:30 de la mañana, y como cada día se dirigía a la mansión de los Almeida para comenzar su jornada a las 5 en punto. 15 años llevaba haciendo ese mismo recorrido, 15 años de madrugadas solitarias y sacrificio silencioso. El río estaba oscuro, casi negro bajo la luz tenue del amanecer que aún no llegaba. María apretó el paso cuando escuchó el murmullo del agua crecida por las lluvias recientes. Conocía ese camino de memoria, cada curva, cada árbol retorcido que se inclinaba sobre las aguas como guardianes cansados de su propio peso. Pero esa madrugada algo era diferente. Un sonido extraño atravesó el silencio, débil, casi imperceptible entre el rumor del agua y la lluvia. María se detuvo en seco, con el corazón latiéndole más fuerte. Inclinó la cabeza, aguzando el oído. Nada. Tal vez había sido su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada después de años de dormir apenas 4 horas cada noche. Siguió caminando, pero el sonido regresó, esta vez más claro. Un llanto, un gemido infantil débil y desesperado. María sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos temblaron cuando sacó su celular del bolsillo de su delantal y encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando la superficie inquieta del río. Caminó hacia el borde, donde los arbustos y las ramas formaban una maraña espesa. ¿Hay alguien ahí? Su voz salió ronca, asustada. El llanto volvió a sonar, más urgente ahora. María movió la luz del celular de un lado a otro hasta que el haz iluminó algo que hizo que su sangre se congelara. Una bolsa de basura negra, atrapada entre las ramas que se hundían en el agua oscura. La bolsa se movía, ligeramente, pero se movía. Dios mío, no. Sin pensarlo 2 veces, María dejó caer su bolsa en la orilla y se metió en el río. El agua fría le mordió las piernas, empapando su falda hasta la cintura. El lodo del fondo amenazaba con hacerla perder el equilibrio, pero ella siguió avanzando, con el celular en una mano y la otra extendida hacia adelante. La corriente era más fuerte de lo que había calculado, jalándola hacia la izquierda mientras intentaba alcanzar la bolsa. Aguanta, aguanta, susurró, aunque no sabía si hablaba consigo misma o con lo que fuera que estuviera dentro de esa bolsa maldita. Sus dedos finalmente tocaron el plástico resbaloso. Lo agarró con fuerza y tiró, luchando contra las ramas que lo mantenían atrapado. La bolsa pesaba más de lo esperado. Con un último jalón desesperado, logró liberarla. El llanto dentro se intensificó, un sonido desgarrador que le atravesó el pecho como un cuchillo. María retrocedió hacia la orilla, tropezando con las piedras, el agua escurriéndole por todo el cuerpo. Cuando llegó a tierra firme, cayó de rodillas y con manos temblorosas comenzó a rasgar la bolsa. El plástico se resistía negro y grueso, atado con fuerza como si alguien hubiera querido asegurarse de que lo que había dentro nunca saliera. No, 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 repetía María mientras sus uñas rompían el plástico. Finalmente la bolsa se abrió. Un bebé. Un bebé diminuto, envuelto en una manta empapada que alguna vez había sido blanca. Su piel estaba azulada por el frío, los labios morados, los ojos apenas entreabiertos. Pero estaba vivo, llorando, luchando. María lo sacó de la bolsa con un grito ahogado y lo apretó contra su pecho. El agua escurría de la manta improvisada, formando charcos a su alrededor. El bebé apenas tenía fuerzas para llorar. Su voz era un gemido débil y quebrado que partía el alma. ¿Quién pudo hacer esto? Susurró María, con lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. ¿Quién puede ser tan monstruo? El bebé tembló en sus brazos. María podía sentir su cuerpo frágil, sus huesos pequeños bajo la piel helada. No tenía tiempo para pensar, para entender, para procesar el horror de lo que acababa de encontrar. Solo sabía una cosa: ese niño necesitaba ayuda inmediatamente. Se puso de pie con dificultad, sosteniendo al bebé contra su pecho con un brazo mientras agarraba su bolsa con el otro. La mansión de los Almeida estaba a solo 10 minutos de allí. 10 minutos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. María comenzó a correr. Sus piernas empapadas se movían con una velocidad que no sabía que tenía. El dolor en sus rodillas, que la atormentaba desde hacía años, desapareció bajo la adrenalina. El camino de tierra se convirtió en pavimento. Las casas humildes dieron paso a muros altos y jardines cuidados. La mansión de los Almeida se alzaba al final de la calle como un palacio blanco, iluminado por las luces de seguridad que nunca se apagaban. María corrió hasta la puerta principal, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Golpeó el portón de hierro forjado con toda su fuerza. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!». Las cámaras de seguridad giraron hacia ella.
Segundos después, dos guardias aparecieron corriendo desde la garita. Cuando vieron a María empapada, temblando con un bebé en brazos, se quedaron paralizados. Señora María, ¿qué? Comenzó a decir uno de ellos, Jorge, un hombre joven que la conocía desde hacía años. Necesito ver al señor Almeida. Ahora. Es urgente. La voz de María salió entrecortada, desesperada. Pero son las 5 de la mañana. Él no. Ahora, gritó María, y algo en su tono hizo que Jorge abriera la puerta inmediatamente. Entraron a la propiedad. El jardín perfecto, las fuentes ornamentales, todo lucía irreal bajo la lluvia fina. María corrió hacia la entrada principal de la mansión, seguida de cerca por los guardias. La puerta se abrió antes de que llegara, y apareció Alberto, el jefe de seguridad, con el uniforme a medio poner y expresión alarmada. ¿Qué demonios está pasando? Demandó. Es el bebé. Lo encontré en el río. María apenas podía hablar, sollozando mientras sostenía al niño. Estaba en una bolsa de basura. Alguien lo tiró. Está vivo, pero... Alberto se acercó, y su expresión cambió al ver al bebé. Sus ojos se abrieron con horror. Dios santo. ¿Qué es todo este escándalo? La voz vino desde arriba. Todos levantaron la vista hacia la escalera principal, donde Rafael Almeida bajaba con pasos medidos. Vestía pantalones de seda y una camisa blanca desabotonada, su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás a pesar de la hora. A sus 45 años, Rafael Almeida era la imagen de la elegancia y el control. Heredero de una fortuna inmobiliaria, su nombre aparecía en los periódicos financieros con regularidad, siempre rodeado de un aura de misterio y poder. Su rostro era una máscara de frialdad mientras descendía, sus ojos oscuros evaluando la escena con la misma precisión con la que evaluaba contratos millonarios. Señor Almeida, comenzó a decir Alberto. Pero María dio un paso al frente, temblando de frío y emoción. Señor, por favor, este bebé, lo encontré en el río, estaba en una bolsa. Alguien quiso matarlo. Las palabras salían atropelladas de su boca mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Necesita un médico. Necesita ayuda. Yo no sabía dónde más traerlo. Rafael se detuvo en el último escalón. Su mirada se posó en María empapada y temblorosa, y luego descendió al bulto que sostenía contra su pecho. Por un momento su expresión no cambió. Frío, calculador, pero entonces bajó el último escalón y se acercó. Déjeme verlo. Su voz era neutral, autoritaria. María extendió sus brazos con cuidado, revelando al bebé envuelto en la manta mojada. El niño ya no lloraba, sus ojitos cerrados, su respiración superficial. Rafael se quedó inmóvil, observándolo, y entonces algo cambió. Fue sutil, casi imperceptible. Un temblor en su mandíbula, una tensión repentina en sus hombros. Sus ojos, que siempre parecían de hielo, se abrieron ligeramente más de lo normal. Tráigalo aquí, ordenó con voz tensa. María se acercó y Rafael extendió los brazos. Con una delicadeza sorprendente para un hombre de su estatura y presencia imponente, tomó al bebé. Lo sostuvo como si fuera de cristal, acercándolo a su pecho. Nadie habló. El silencio en el vestíbulo era absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Rafael examinó al bebé con intensidad, sus ojos recorriendo cada detalle del pequeño rostro, la piel azulada, los labios temblorosos. Y entonces lo vio. En la muñeca diminuta del bebé, medio oculta por la manta mojada, había una pulsera. Era pequeña, de plata, con un dije en forma de ancla. Estaba sucia, oxidada por el agua. Pero aún así era inconfundible. El rostro de Rafael palideció. Su respiración se detuvo por un segundo completo. Sus dedos tocaron la pulsera con una delicadeza casi reverente, como si temiera que desapareciera si la tocaba demasiado fuerte. No, la palabra salió de sus labios en un susurro apenas audible. María lo observaba confundida. Había visto a Rafael Almeida negociar con empresarios despiadados. Había escuchado historias de su frialdad en los negocios, de cómo nunca mostraba emoción. Pero ahora, sosteniendo a ese bebé, parecía a punto de quebrarse. ¿Señor? Preguntó María suavemente. Rafael levantó la vista hacia ella. Sus ojos estaban vidriosos, húmedos. Por primera vez en los 15 años que María llevaba trabajando para él, lo vio vulnerable. Llamen al doctor Méndez. Ahora. Que venga inmediatamente. Su voz sonaba estrangulada, urgente. Alberto, prepare su maletín. Que traiga todo lo necesario para un recién nacido. Ah, ahora. Alberto nunca había escuchado ese tono en su jefe. Sacó su radio y comenzó a dar órdenes mientras Jorge corría hacia el teléfono. ¿Y tú? Rafael miró a Jorge. Llama al hospital privado. Que tengan una ambulancia lista. Pero antes quiero que el doctor Méndez lo examine aquí. Sí, señor, de inmediato. Rafael miró nuevamente al bebé en sus brazos. Su mano tembló ligeramente mientras acariciaba la frente fría del niño. Consigan mantas, calientes. Y preparen la habitación del ala este. La que tiene el humidificador. Cada orden salía más rápida que la anterior.
María, necesito que me cuentes exactamente dónde lo encontraste. Cada detalle. María sintió, secándose las lágrimas. Estaba en el sendero del río, señor, cerca del viejo puente de madera. Escuché llorar y había una bolsa negra atrapada entre las ramas en el agua. Su voz se quebró. Estaba atada, señor. Alguien quiso asegurarse de que... Ya entendí. Rafael la interrumpió, su rostro endureciéndose. Jorge, ¿cuánto tiempo llevas de turno? Desde las 11 de anoche, señor. ¿Viste algo inusual? ¿Algún carro? ¿Alguna persona cerca de la propiedad? No, señor, todo estuvo tranquilo. Aunque Jorge dudó. ¿Qué? Anoche. Alrededor de la medianoche hubo movimiento en su cuenta principal. El sistema me notificó una transferencia grande, en cripto. Para ese proyecto del que usted habló la semana pasada. Pensé que era rutinario así que no lo reporté, pero... No importa eso ahora. Rafael lo cortó bruscamente. Concéntrense en el bebé. María observaba la escena con creciente confusión. Nunca había visto a su patrón actuar así. La forma en que sostenía al bebé, como si fuera lo más precioso del mundo. La urgencia en sus órdenes. ¿Y esa pulsera? ¿Por qué una pulsera sucia había provocado esa reacción? El doctor Méndez llegó 20 minutos después, un hombre mayor de cabello gris que entró a la mansión con su maletín negro y expresión seria. Rafael lo guió hacia la sala principal, donde habían preparado un sofá con mantas limpias y calentadores. Doctor, este bebé estuvo en agua fría. No sé cuánto tiempo. Rafael habló mientras colocaba al niño cuidadosamente sobre las mantas. Examínelo, haga todo lo necesario. El doctor Méndez se arrodilló junto al sofá y comenzó su evaluación. Sacó su estetoscopio, tomó el pulso del bebé, revisó su temperatura. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero su ceño se fruncía cada vez más. Hipotermia moderada. Deshidratación. El pulso es débil, pero estable. Murmuró mientras trabajaba. Necesita calor, fluidos. ¿Hace cuánto lo encontraron? Menos de una hora, respondió María desde la entrada de la sala. El doctor asintió mientras envolvía al bebé en más mantas térmicas. Tuvo suerte. Una hora más, y dejó la frase en el aire. Rafael cerró los ojos por un momento, sus manos apretándose en puños. El doctor continuó su examen. Revisó los reflejos del bebé, sus ojos, su boca. Cuando tocó la pulsera en la muñeca del niño, Rafael intervino inmediatamente. No la quite. El doctor lo miró sorprendido. Señor Almeida, necesito examinar. He dicho que no la quite. La voz de Rafael no admitía discusión. Examine alrededor. El doctor frunció el ceño pero obedeció. Terminó su evaluación y se puso de pie. El bebé va a sobrevivir. Es fuerte. Pero necesita cuidados intensivos las próximas 48 horas. Recomiendo hospitalización. No. Rafael fue tajante. Se queda aquí. Usted supervisará su cuidado. Contrate las enfermeras que necesite. Traiga el equipo necesario. Lo quiero monitoreado cada minuto. Señor Almeida. ¿Cuánto? Rafael sacó su billetera. ¿Cuánto cuesta montar una unidad de cuidados intensivos neonatales aquí? Lo quiero listo en 3 horas. El doctor Méndez parpadeó, sorprendido por la determinación en la voz de su paciente. Eso, eso costaría. No me importa el precio. Hágalo. Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, el doctor asintió. Como usted ordene. Pero necesito que entienda que esto es muy irregular. Este bebé fue encontrado abandonado. Legalmente debemos reportarlo a las autoridades. Yo me encargo de las autoridades. Rafael lo interrumpió. Usted encárguese de mantener vivo a ese niño. María observaba todo desde la puerta, su ropa aún empapada, temblando de frío pero incapaz de moverse. Algo estaba pasando, algo que no comprendía. La forma en que Rafael miraba al bebé, la urgencia en sus acciones, la determinación absoluta en su voz. El doctor Méndez comenzó a hacer llamadas, organizando equipo y personal. Alberto y Jorge recibieron órdenes de preparar una de las habitaciones del segundo piso. La mansión se llenó de actividad frenética, todos moviéndose con propósito bajo las órdenes directas de Rafael. Y en medio de todo ese caos, Rafael se sentó en el sofá junto al bebé. Lo miró en silencio, su mano tocando delicadamente la pulsera de plata que colgaba de la muñeca diminuta. María se acercó despacio. Señor, ¿usted está bien? Rafael no respondió inmediatamente. Sus dedos acariciaban el dije en forma de ancla, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. María finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Sabes lo que es perder a un hijo? La pregunta la tomó por sorpresa. María sabía poco de la vida personal de Rafael. Sabía que había estado casado, que se había divorciado años atrás.
nunca había escuchado nada sobre hijos. No, señor. Yo nunca tuve hijos. Rafael asintió lentamente. Hace 6 años, mi esposa quedó embarazada. Comenzó a hablar, su voz monótona, como si estuviera narrando la historia de otra persona. Fue un embarazo difícil, complicaciones desde el principio. Los médicos nos advirtieron que era de alto riesgo. María se sentó en una silla cercana, escuchando. Cuando llegó el momento del parto, Rafael hizo una pausa, su mandíbula tensándose. Hubo problemas. Hemorragia. El bebé me dijeron que el bebé no sobrevivió, que nació muerto. Dios mío, murmuró María. Nunca lo vi. Rafael continuó. Mi esposa estaba en estado crítico. Me sacaron de la sala de partos. Cuando finalmente pude verla, horas después, ella estaba sedada. Y cuando despertó, cuando le pregunté por nuestro hijo, su voz se quebró. Ella solo lloró. Me dijo que era mejor así, que el bebé había sufrido, que era un alivio que no hubiera sobrevivido. María sintió un nudo en la garganta. Nos divorciamos 6 meses después. Ella se mudó a Europa. Nunca más hablamos del bebé. Nunca tuvimos un funeral. Nunca vi su cuerpo. Solo desapareció. Como si nunca hubiera existido. Rafael levantó la pulsera del bebé, dejando que la luz de la lámpara iluminara el pequeño ancla de plata. Antes de que naciera, mandé a hacer esta pulsera. Su voz tembló. La diseñé yo mismo. Un ancla. Porque quería que mi hijo supiera que yo sería su ancla en este mundo. Que siempre podría contar conmigo. Que nunca estaría a la deriva. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rafael, silenciosas pero imparables. Le puse mi inicial en el reverso. Una R pequeña. Giró el dije y ahí estaba, apenas visible bajo la suciedad. Una R grabada. Solo mandé a hacer una sola pulsera. Para mi hijo. María sintió como su corazón se detenía. Señor, usted está diciendo que este bebé... No lo sé. Rafael la interrumpió, limpiándose las lágrimas bruscamente. No lo sé. Puede ser una coincidencia. Tal vez alguien encontró la pulsera o la compró en algún lugar. Tal vez estoy viendo lo que quiero ver porque... Su voz se rompió completamente. Pero María podía ver la verdad en sus ojos. Rafael sabía, en lo profundo de su ser, sabía. Y sí, María comenzó a preguntar, pero no se atrevió a terminar. Rafael miró al bebé que ahora dormía, envuelto en las mantas calientes, su respiración más estable, su piel recuperando lentamente su color rosado. Si este es mi hijo, Rafael susurró. Si mi esposa mintió, si escondió la verdad, si estuvo involucrada en algo tan... No pudo terminar la frase. La sola idea era demasiado monstruosa para pronunciar en voz alta. María se puso de pie y caminó hacia Rafael. Por primera vez en 15 años, colocó su mano sobre el hombro de su patrón. Lo encontré a tiempo, señor. Eso es lo que importa ahora. Este bebé está vivo. Y usted puede darle el futuro que merece. Rafael asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Si este era su hijo, si Victoria había orquestado todo esto, había preguntas que necesitaban respuestas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién más estaba involucrado? Y más importante, ¿dónde había estado su hijo estos 6 años? Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Camiones llegaron con equipo médico, monitores cardíacos, incubadoras portátiles, tanques de oxígeno. 2 enfermeras especializadas en neonatología aparecieron antes del mediodía, contratadas a precio premium para atender exclusivamente al bebé. La habitación del ala este se transformó en una unidad de cuidados intensivos improvisada, pero completamente funcional. Rafael no se movió del lado del niño. Se había cambiado de ropa, pero sus ojos permanecían fijos en esa pequeña figura que ahora respiraba con más fuerza, conectado a monitores que emitían pitidos constantes y tranquilizadores. María había insistido en quedarse. Aunque estaba exhausta, aunque su ropa finalmente se había secado pero seguía arrugada y manchada de lodo, se negó a irse a casa. Algo en su interior le decía que necesitaba estar ahí, que su papel en esta historia no había terminado al rescatar al bebé del río. Eran las 3 de la tarde cuando Rafael finalmente habló después de horas de silencio. María, necesito que seas completamente honesta conmigo. Ella levantó la vista desde la silla donde había estado medio dormida. Siempre lo soy, señor. ¿Viste a alguien cerca del río esta mañana? ¿Algún carro, alguna sombra, cualquier cosa fuera de lo normal?
María cerró los ojos, intentando recordar cada detalle de esa madrugada que ahora parecía haber ocurrido hace una eternidad. No, señor. El sendero estaba vacío, como siempre, pero hizo una pausa. Ahora que lo pienso, había marcas de neumáticos en el lodo, cerca del lugar donde encontré la bolsa. No les presté atención en ese momento porque estaba desesperada por salvar al bebé, pero estaban frescas. La lluvia no las había borrado todavía. Rafael se puso de pie inmediatamente. Alberto llamó a través del intercomunicador. Necesito que vayas al sendero del río, cerca del puente viejo. Busca marcas de neumáticos. Toma fotografías y revisa si hay cámaras de seguridad en las casas cercanas. Entendido, señor. Rafael caminó hacia la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas que había comenzado 6 años atrás. María, ¿sabes dónde está mi ex esposa? No, señor. Solo sé que vive en Europa. Eso es lo que escuché del personal hace años. París. Rafael escupió la palabra como si fuera veneno. Vive en París, en un apartamento que yo pagué como parte del acuerdo de divorcio. Un apartamento que vale 3 millones de euros. Se giró hacia María, sus ojos ardiendo con una intensidad que ella nunca había visto. Victoria venía de una familia de clase media. No tenía fortuna propia. Cuando nos casamos, firmó un acuerdo prenupcial. Si nos divorciábamos sin hijos, se llevaría una suma modesta. Pero si había un hijo, hizo una pausa significativa. Si había un hijo, incluso si moría, ella tendría derecho a una parte sustancial de mi fortuna. Un fideicomiso de 20 millones de dólares. María sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Pero si el bebé murió, exacto. Rafael la interrumpió. Le pagué los 20 millones. Porque creí que nuestro hijo había muerto. Porque me mostraron un certificado de defunción. Porque el hospital confirmó la historia. Dios santo. María se llevó las manos a la boca. ¿Y si todo fue una mentira? Rafael continuó, su voz temblando de furia contenida. ¿Y si Victoria orquestó todo? Si pagó a los médicos, falsificó documentos, escondió a nuestro hijo y cobró el dinero del fideicomiso. ¿Pero por qué tirarlo al río ahora? Después de 6 años. Esa era la pregunta que atormentaba a Rafael. Se quedó en silencio, pensando. Tal vez ya no lo necesitaba, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tal vez el riesgo de mantenerlo vivo se volvió demasiado grande. O tal vez. José detuvo. Una nueva posibilidad cruzando su mente. Tal vez alguien más lo descubrió, alguien que amenazó con exponer la verdad. En ese momento, el teléfono de Rafael sonó. Era Alberto. Señor, encontré las marcas de neumáticos. Son de un vehículo pesado, probablemente una camioneta. Y hay algo más, hizo una pausa. Revisé las cámaras de la casa de los Ferreira, a 2 cuadras de donde María encontró al bebé. Capturaron un vehículo negro, una Suburban, pasando a las 3:30 de la madrugada. Iba en dirección al río. Pudiste ver las placas, están borrosas, pero estoy trabajando en mejorar la imagen. Le envío el video ahora. Rafael colgó y abrió su laptop. El video llegó segundos después. Lo reprodujo 3 veces, acercando la imagen todo lo posible. La Suburban era elegante, cara. El tipo de vehículo que conducían personas con dinero. Pero fue en la tercera reproducción cuando María, que se había acercado a ver, notó algo. Señor, pause ahí. Rafael detuvo el video justo cuando la Suburban pasaba bajo una luz de calle. ¿Qué ves? En la ventana trasera hay algo colgando. Parece un rosario. Rafael amplió la imagen. Efectivamente, del espejo retrovisor colgaba un rosario grande, distintivo. Buen ojo, murmuró Rafael. Eso reduce las posibilidades. Tomó su teléfono y marcó un número. Necesito un favor, dijo cuando contestaron. Acceso a las cámaras de tráfico de esta madrugada. Zona norte, cerca del río Paraná. Busco una Suburban negra con un rosario en el espejo retrovisor. Quien estuviera del otro lado de la línea hizo una pregunta. No, esto no pasa por canales oficiales. Es personal. Muy personal. Rafael hizo una pausa. Doblo tu tarifa usual. Solo consígueme esa información antes del anochecer. Colgó y regresó junto al bebé. El niño dormía pacíficamente ahora, su piel rosada y saludable, sus pequeños puños cerrados sobre la manta. Una de las enfermeras estaba tomando sus signos vitales. ¿Cómo está?, preguntó Rafael. Mucho mejor, señor Almeida. Su temperatura es normal. Está hidratado. Es un milagro considerando las circunstancias. La enfermera sonrió. Es un luchador. Rafael tocó delicadamente la mejilla del bebé con su dedo. Igual que su padre, susurró tan bajo que solo María lo escuchó. Las horas siguientes fueron de espera tensa. Rafael hizo llamadas, movilizó contactos, puso en marcha una investigación paralela que esquivaba los canales legales tradicionales. No podía involucrar a la policía todavía. Si Victoria estaba detrás de esto, ella tenía recursos, conexiones.
podía desaparecer evidencia, comprar testimonios, huir del país antes de que pudieran detenerla. No, esto tenía que hacerse con precisión quirúrgica. A las 7 de la noche Rafael recibió una llamada. La encontramos, dijo la voz al otro lado. La Suburban está registrada a nombre de una empresa fantasma, pero rastreamos los papeles. El dueño real es un hombre llamado Marcos Vilela. Tiene antecedentes, soborno, falsificación de documentos. Trabaja como solucionador de problemas para personas con dinero. Rafael sintió que la furia le quemaba las venas. ¿Dirección? Se la envió por mensaje encriptado. Pero señor Almeida, la voz dudó. Este tipo es peligroso. Si va a confrontarlo, lleve seguridad. Entendido. Rafael colgó y miró a Alberto, que había permanecido en la habitación durante las últimas horas. Prepara el carro y trae a Tomás y a Luis. Vamos a hacer una visita. Señor, ¿está seguro de que... Ahora, Alberto? María se puso de pie alarmada. Señor, ¿qué va a hacer? Rafael se giró hacia ella, y por primera vez ese día, María vio algo más que tristeza y confusión en sus ojos. Vio determinación, vio furia, vio a un hombre dispuesto a hacer lo necesario para proteger a su hijo. Voy a conseguir respuestas, dijo simplemente. Entonces voy con usted. Rafael parpadeó, sorprendido. María, esto puede ser peligroso. Ese bebé está vivo porque yo lo encontré. María se cruzó de brazos, desafiante. Tengo derecho a saber la verdad, tanto como usted. Rafael la miró durante un largo momento. Luego asintió. Está bien. Pero te quedas en el carro. 30 minutos después, 2 vehículos salieron de la mansión Almeida. Un Mercedes negro conducido por Alberto, con Rafael en el asiento trasero, y una camioneta con Tomás y Luis siguiéndolos de cerca. María iba en el asiento delantero del Mercedes, sus manos apretadas sobre su regazo. La dirección los llevó a un barrio industrial en las afueras de la ciudad. Almacenes abandonados, calles mal iluminadas, el tipo de lugar donde ocurrían cosas que la gente prefería no preguntar. Encontraron la Suburban negra estacionada frente a un edificio de 3 pisos que alguna vez había sido una fábrica. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafiti. Ahí está, dijo Alberto, señalando el rosario que colgaba del espejo retrovisor. Rafael bajó del carro. Alberto y los otros 2 hombres lo siguieron. María, a pesar de las órdenes, también bajó. María, comenzó a protestar Rafael. No voy a entrar. Solo quiero ver. Rafael no tenía tiempo para discutir. Asintió Alberto, quien sacó su linterna y comenzó a caminar hacia el edificio. La puerta principal estaba entreabierta. Adentro, el olor a humedad y abandono era abrumador. Basura acumulada en las esquinas, manchas oscuras en el piso que podían ser aceite o algo mucho peor. Allá, susurró Tomás, señalando una luz que venía del segundo piso. Subieron las escaleras con cuidado, evitando los escalones rotos. La luz provenía de una habitación al final del pasillo. Rafael llegó primero a la puerta y la empujó con fuerza. Adentro, un hombre de unos 50 años estaba sentado frente a una mesa, contando billetes. Levantó la vista sobresaltado cuando vio a Rafael y sus hombres entrar. ¿Quién demo? Marcos Vilela. Rafael interrumpió, su voz fría como el hielo. Tenemos que hablar. El hombre intentó levantarse, pero Tomás ya estaba detrás de él, bloqueando la salida. No sé quién eres, amigo, pero creo que te equivocaste de... ¿Reconoces esto? Rafael sacó su teléfono y le mostró la foto de la pulsera del bebé. El rostro de Marcos palideció visiblemente. Yo, no sé de qué hablas, ¿no? Qué curioso, porque tu Suburban fue vista esta madrugada cerca del río Paraná, exactamente donde alguien tiró a un bebé en una bolsa de basura. Marcos comenzó a sudar. Mira, yo solo hago mi trabajo. Me pagan por hacer entregas, nada más. No hago preguntas. ¿Quién te pagó? La voz de Rafael sonaba mortal. No puedo decirte eso. Tengo un código de... Rafael se abalanzó sobre la mesa y agarró a Marcos por el cuello de la camisa, jalándolo hacia adelante. Te voy a hacer esta pregunta una sola vez más. Su rostro estaba a centímetros del de Marcos. ¿Quién? Te. Pagó. Marcos tragó saliva, el miedo evidente en sus ojos. Una mujer. De Europa. Victoria algo me contactó hace un mes. Me ofreció $50,000 por encargarme de un problema que tenía aquí. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Y qué era ese problema? Un niño. Dijo que había sido un error mantenerlo vivo, que era tiempo de cortar lazos antes de que alguien hiciera preguntas. Me pagó la mitad por adelantado. El resto lo recibiría después de completar el trabajo. ¿Dónde está el niño? Rafael apretó más. ¿Dónde lo tenías antes de tirarlo al río? En una casa de seguridad, al sur de la ciudad. Pero ya no está ahí. Lo moví anoche. Y luego se detuvo. ¿Y luego qué?
Lo tiré al río. Como ella ordenó, Marcos cerró los ojos. Mira, yo no hago preguntas, solo sigo órdenes, es negocio. Rafael lo soltó con asco. Marcos cayó de vuelta en su silla, respirando agitadamente. Alberto, llama a la policía. Que arresten a este hijo de perra por intento de homicidio. Espera, gritó Marcos. Espera, tengo pruebas, mensajes, grabaciones, todo lo que necesitas para incriminar a Victoria. Te lo daré todo, solo no me entregues a la policía. ¿Sabes cómo funciona esto? Tengo enemigos. Si voy a prisión no duraré una semana. Rafael se quedó quieto, pensando. Luego se giró. Dame todo lo que tienes. Cada mensaje, cada grabación, cada transferencia de dinero. Y tal vez, solo tal vez, considere darte una salida. Marcos asintió frenéticamente y sacó su teléfono. Comenzó a enviar archivos al número que Rafael le dictó. Mensajes de texto, correos electrónicos, registros de transferencias bancarias. Todo apuntaba a Victoria. Cuando terminó, Rafael tomó el teléfono de Marcos y lo guardó. Alberto, de que el señor Vilela no vaya a ningún lado por las próximas 24 horas. Después de eso, puede desaparecer por todo lo que me importa. Salieron del edificio. Afuera, María esperaba junto al carro, temblando no de frío, sino de shock por lo que había escuchado desde la ventana. Era ella, dijo cuando Rafael se acercó. Su propia esposa trató de matar a su hijo. Rafael asintió, su rostro una máscara de piedra, pero no lo logró, porque tú lo encontraste, porque decidiste tomar ese camino esta madrugada, porque no ignoraste ese llanto. Regresaron a la mansión en silencio. Cuando llegaron, Rafael fue directo a la habitación donde dormía el bebé. Se sentó a su lado y finalmente, después de horas de contener la emoción, se permitió llorar. Te prometo. Susurró al niño dormido. Te prometo que nunca más estarás en peligro. Te prometo que voy a ser el padre que merecías desde el principio. Te prometo que voy a ser padre que merecías desde robaron. María observaba desde la puerta. Lágrimas corrían por sus propias mejillas. A la mañana siguiente, Rafael llamó a sus abogados. Les dio toda la evidencia contra Victoria. Los mensajes, las transferencias, el testimonio de Marcos. En 24 horas tenían suficiente para presentar cargos criminales en 3 países. Victoria fue arrestada en París una semana después. Los periódicos cubrieron el escándalo. La esposa millonaria que había fingido la muerte de su hijo para robar una fortuna y luego había ordenado su asesinato cuando el secreto amenazaba con salir a la luz. Pero para Rafael y María los titulares no importaban. Lo que importaba estaba en la habitación del ala este, creciendo más fuerte cada día. Un niño de 6 años que finalmente conocía a su verdadero padre. Un niño que llevaba un ancla de plata en su muñeca, símbolo de que nunca más estaría a la deriva. Rafael contrató a María como niñera personal del niño. Le triplicó el salario, le dio una habitación en la mansión, la hizo parte de la familia. Porque ella no solo había salvado a su hijo, ella le había devuelto la oportunidad de ser padre. Una tarde, 3 meses después del rescate, Rafael encontró a María en el jardín, viendo al niño jugar con un balón. ¿Sabes?, dijo Rafael, sentándose junto a ella. A veces pienso en qué hubiera pasado si hubieras tomado otro camino ese día. Si hubieras llegado 5 minutos más tarde. Si hubieras ignorado el llanto. María sonrió. No lo ignoré porque no podía. Algunos encuentros están destinados a pasar, señor Almeida. Yo tenía que estar ahí. Ese niño tenía que sobrevivir. Y usted tenía que tener una segunda oportunidad. Rafael miró a su hijo, corriendo por el césped con una alegría que le partía y sanaba el corazón al mismo tiempo. No fue suerte, dijo finalmente. Fue destino. Y María, viendo al niño reír bajo el sol de la tarde, no pudo estar más de acuerdo. El río había intentado llevarse una vida. Pero esa madrugada, el destino había decidido otra cosa. Y 3 vidas se habían salvado. La del niño, la del padre que nunca dejó de ser padre, y la de una mujer simple que descubrió que los héroes no siempre usan capas. A veces solo necesitan un corazón lo suficientemente grande para escuchar un llanto en la oscuridad.